Hey, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo y un saludo ahí hasta su casa. Gracias por conectarse aquí con nosotros. Les cuento que el día de hoy tuvimos nuestra transmisión en vivo en Zoom. Sin embargo, no me van a creer que no se grabó la transmisión y estamos viendo una serie que titulamos Reinventa, así que como quiera decidí grabar este video en este formato para que no nos quedemos atrás con el mensaje que estuvimos viendo el día de hoy. Así que gracias por estar aquí. Si no tengo el gusto de conocerte, soy Walo Salinas y junto con mi esposa tenemos el enorme privilegio y el gran honor de servirles en medio de la plantación de Iglesia Central. Qué gusto estar aquí. El día de hoy vamos a continuar hablando de esta serie que titulamos Reinventa. Y cuando hablamos de reinventa, me refiero como que hay cosas en nuestra vida que a veces tenemos en nuestra mano y ya lo tenemos, pero a veces teniendo la perspectiva correcta de esto que ya tenemos, podemos reinventar su uso y aprovecharlo al máximo. El domingo pasado hablamos de la Biblia, todos tenemos ya una Biblia, sin embargo hablábamos de reinventar lo que sabemos de la Biblia para poder aprovecharla al máximo. El día de hoy vamos a continuar con esta serie Reinventa y vamos a ver un tema en particular que a mí me gusta mucho, que me encanta, me apasiona, así que espero que pueda ser de bendición este tema para cada uno de ustedes. Así que déjenme leerles un versículo, voy a orar y entramos a tema, ¿sale? Quiero leer Mateo 26, versículo 28. Y es el final de un suceso en la Biblia y dice: porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Esto Jesús lo menciona en esta famosa escena de la Santa Cena o la Última Cena, en donde Él parte el pan y toman la copa que representa su cuerpo y su sangre. Y esto toma lugar en ese momento. Y el mensaje del día de hoy lo titulé Reinventa la Iglesia. Subtítulo: Los amigos imperfectos de Jesús. Déjame orar. Señor, pido que nos hables, que hables a cualquier persona que está sintonizando este mensaje y que pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Me encanta poder saludarlos aquí una vez más, mandarles un abrazo. Gracias por conectarse con nosotros el día de hoy. Nos encanta estar conectados, aunque la realidad es que obviamente preferiríamos mil veces más poder vernos y poder abrazarnos como lo solíamos hacer antes, pero bueno, es lo que tenemos en esta temporada de pandemia. Y creo que esto de la pandemia nos ha llevado a todo el mundo literalmente a reinventar cómo hacemos muchas cosas, cómo se hace la educación, cómo se hace el trabajo, se ha reinventado la economía, se han reinventado los negocios, cómo se va a trabajar a la oficina, o que si home office o esto. Y de la misma manera, no siendo la excepción, la iglesia ha tenido que reinventarse una vez más en cómo se hace la iglesia. Esto del confinamiento definitivamente nos ha sacudido un poco, pero creo que es algo bueno en ocasiones. Creo que en este tema, por ejemplo, la iglesia es bueno en el sentido de que nos ha llevado a volver a ver o a reinventar o a tratar de volver a recordar lo que es la iglesia a la luz de la Biblia. Creo que esto de la pandemia sí golpeó a la iglesia en este sentido de que muchos empezaron a sacarse un poco de onda y todo lo de la cuarentena nos ha comprobado que realmente necesitamos reinventarnos. Algunos tomaron esta postura de que no, el gobierno quiere cerrar la iglesia, están cerrando la iglesia, están deteniendo la iglesia. Pero creo yo el día de hoy que la iglesia nunca se ha cerrado, que la iglesia sigue avanzando, y de hecho creo que la iglesia ha estado abarcando y alcanzando a lo mejor con más alcance a personas que a lo mejor no hubiéramos alcanzado en otras temporadas. Así que el día de hoy quiero hablar qué es la iglesia, y elegí este segmento que ahorita vamos a seguir leyendo de la Última Cena. Lo voy a decir porque aunque a lo mejor muchos estarán de acuerdo que la iglesia comenzó en el libro de los Hechos, realmente pudiéramos decir que los 12 apóstoles son los primeros miembros de la iglesia de Jesús. Y alguien nos dijo alguna vez dijeron que si tú quieres saber cuál es el diseño original que Dios tiene para algo, vale la pena checar la primera vez que esto se menciona en la Biblia. Y creo yo que es bueno ese ejercicio en este sentido de que el día de hoy vamos a ver esta primera iglesia que Jesús inició con este grupo de 12 amigos, los 12 apóstoles. Así que creo que todos tenemos nuestra propia definición de lo que es la iglesia. Todos tenemos nuestra propia definición de cómo se debe ver la iglesia y cómo debe de funcionar la iglesia.
Y la realidad es que en muchas de las ocasiones es una definición completamente distinta para unos o para otros. Pero en este tiempo yo quiero que podamos ver cómo es que Jesús ve la iglesia y cómo es que Jesús ve funcionando a la iglesia con estos primeros seguidores. Así que si estás tomando notas, pudiera poner este segmento como 12 santos, ¿sí? La Biblia nos habla de estos 12 apóstoles, 12 discípulos muy famosos, ya conocidos. Culturalmente hablando es muy común mencionarlos y todos sabemos a los que nos referimos. De hecho, pudiéramos decir que yo ya los conozco, aunque la realidad, si somos honestos, la realidad es que no los conocemos como tanto. Te voy a decir por qué creo que no los conocemos tanto. Número uno, si yo te pregunto, ¿quién es Bartolomé? La realidad es que a lo mejor no sería difícil responder quién es Bartolomé. Hasta diríamos, Bartolomé, ni sabía que hay un discípulo que se llamaba Bartolomé. Tiene nombre de personaje de la novela de Marimar o algo así. Y número dos, creo que de verdad no conocemos tanto a los discípulos porque les hemos puesto este adjetivo a su nombre primero, que es San, ¿no? Como de santo. San Juan, San Pedro, San Santiago. Y mira, si tú ves su historia a la luz de la Biblia, así como que ponerles San al principio, no sé qué tan San le pudiéramos poner a sus vidas porque son hombres completamente imperfectos. Y mira, quiero mencionar brevemente un poco acerca de la vida de estos hombres. Si me lo permites, quiero tomar unos minutos para mencionarlos. Por ejemplo, Andrés es uno de los discípulos de Jesús. Él era judío y era pescador. Ahora, voy a mencionar a varios discípulos que son pescadores y cuando hablamos de pescadores, por supuesto que hablamos de que eran hombres de negocios que trabajaban. Sin embargo, también el hecho de que eran pescadores nos dice algo distinto. Por ejemplo, ellos eran judíos, a los 13 años era su mayoría de edad, se celebraba el Bar Mitzvah, que era como que su etapa de cruzar de ser niño a ser adulto. Y en esa temporada ellos eran instruidos por maestros y fariseos en la ley. Y cuando alguien tenía aptitudes para servir a Dios, para servir en el templo, en la sinagoga y poder transmitir las cosas de Dios a los demás, pues en ese momento los agarraban y los dedicaban para eso. Entonces, que yo mencione aquí hombres judíos que eran pescadores, sí implica que en su momento no vieron mucha aptitud en ellos para las cosas de Dios, ¿ok? Así que Andrés era un judío pescador, no tenía muchas aptitudes para las cosas de Dios. Y luego Natanael, Bartolomé, que se le conoce, ahorita lo mencioné, era un judío y gran mayoría de maestros y teólogos concuerdan que es posible que este Natanael era un hombre de linaje real, como que de familia de nobleza, era una persona que venía de mucha riqueza, de un estatus económico muy bien posicionado. Ok, entonces ahora estamos hablando de un pescador sin aptitudes de servir a Dios y ahora de un noble con familia rica, o sea, alguien que olía a pescado y alguien que a lo mejor olía un poquito más fino. Después hablamos de Santiago, ok, era judío y pescador, otro sin aptitudes para las cosas de Dios. Y sabes, este Santiago es hermano del apóstol Juan. Ahora, si yo te hablo del apóstol Juan y te digo, ¿quién es el apóstol Juan? Probablemente tú digas, sí, el discípulo amado. Sí, tiene un título, Juan tiene su apodo y toda la onda, es muy famoso. Bueno, Santiago era el hermano de Juan. Sabemos mucho de Juan, no sabemos tanto de Santiago, sí, nada más que eran hermanos. Y de hecho, algunos teólogos han titulado al hermano de Juan, le han puesto un apodo también, y el apodo es la sombra de Juan. Ok, ahora, no creo que a nadie nos encante ser la sombra de alguien, y Santiago era como que hermano del hermano famoso, el discípulo amado de Jesús. Una característica de Juan es que era un hombre joven, se dice que aproximadamente entre 15 y 16 años. Entonces ya hablamos de Santiago y Juan. Ahora, Judas Iscariote, hay dos Judas, Judas Iscariote y Judas Tadeo. Judas era el tesorero de Jesús, pero fíjate bien, él era un judío nacionalista. Él quería establecer la religión judía como políticamente hablando. Era una persona muy apasionada por el tema de la política y él quería derrocar al imperio romano. Y fíjate bien, sí, él fue el que traicionó a Jesús, pero no se queda muy atrás, a diferencia de Judas Tadeo, que también era un judío nacionalista. Y fíjate lo que dice algún comentario, un comentario acerca de él. Dice que él tenía el sueño del poder mundial y el dominio del pueblo escogido. A la torre, era un cuate que quería dominar el mundo, y todo esto a través de su religión judía. Así que los dos Judas tenían este complejo político
tiránico, villano de querer dominar el mundo y derrocar el gobierno en un sentido muy político. Santiago el Menor fue uno de los discípulos también que no se sabe mucho de él, realmente casi nada se sabe de él, y algunos teólogos suponen que era posible que él era hermano de Mateo, o llamado también Leví. Ahora, ¿quién era Mateo? Era un publicano y cobrador de impuestos. Lo que nos dice esto quiere decir que él trabajaba con el dinero público de las personas y que era el que recaudaba los impuestos. En otras palabras, él trabajaba para el Imperio Romano. Ahora, los dos Judas que mencioné anteriores eran hombres que tenían broncas políticas con el tema de Roma, y ahora tenemos a Leví y su hermano, que pues Leví es el que trabaja no solo para Roma en algún puesto de gobierno, sino que es el que cobra impuestos y el que maneja todo el tema del dinero. Tenemos a Pedro, el famoso apóstol Pedro, que él fue un hombre un poco más grande y él era el líder de los 12. Felipe, se menciona de él que era un pescador también judío, pero se habla de él como su personalidad, como una personalidad muy pesimista, y sí vemos varias escenas en la Biblia en donde él tiene una posición o una actitud muy pesimista hacia lo que se está viviendo en ese momento. Y luego tenemos a estos dos últimos hombres, y lo quiero mencionar: Simón Zelote. Él era un judío, pero fíjate bien, él era anarquista. Mira el comentario que dice acerca de él. Dice, él tenía un odio amargo por cualquier persona que se atreviera a comprometerse con Roma. Sí, este cuate era esos anárquicos rebeldes que hacían protestas, que hacían revueltas, violentos y agresivos. Y por último tenemos a Tomás, el famoso Tomás dudoso, o que dudó, que decía que tenía que tocar al costado del Señor, si no, no iba a creer. Voy a decirlo en otras palabras: un hombre judío que tenía problemas de escepticismo. Él era escéptico, le costaba creer, dudaba mucho acerca de su fe, y él retaba y desafiaba mucho la fe de lo que se le decía a él. Ahora, yo quiero que imagines esto. Imagínate que Jesús habla contigo y te dice: hey, voy a empezar mi iglesia, te pido que me juntes a 12 personas. Sí, no existe la iglesia, tú la vas a empezar, necesito 12 personas. Estoy seguro que si te pidieran eso, a lo mejor no sería esta la lista que tú y yo buscaríamos. A lo mejor buscaríamos al amigo inteligente, al amigo súper preparado, al amigo con un comportamiento pues que da buena espina, a una persona que es moralmente buena, capacitada. Pensaríamos en ciertas cualidades, pero Jesús inicia con estos 12 hombres que, si ves sus perfiles entre sí mismos, literalmente son la mezcla perfecta para el caos. ¿Sí? Son el caos juntos, son el desastre entrelazado en un solo equipo. Son agua y aceite juntándose en una misma cosa. Y sabes, este grupo de personas no creo que sería el más atractivo para nosotros. Son personas con problemas muy serios, ¿ok? Problemas sociales, problemas personales, problemas de racismo y problemas hasta de convicciones espirituales. Pero sabes, que Jesús haya escogido a este 12 grupo de personas habla algo muy bueno para ti y para mí. Creo que esto nos enseña algo, que el diseño con el que Jesús inicia su iglesia nos dice que sin importar los problemas que tú y yo podamos tener, podemos ser parte de la iglesia de Jesús. Es una buena noticia para nosotros. Así que el día de hoy quiero destacar 3 cosas que podemos encontrar en los planos de la iglesia inicial de Jesús. O sea, 3 características que encontramos en este inicio con estas 12 personas. Y quiero hablar de 3 cosas. Número 1, del centro. Número 2, de la expresión. Y número 3, de la función. ¿Ok? Ahora, el centro, número 1. Si estás tomando notas, número 1, la iglesia se trataba de Él. En este diseño original de la iglesia, el centro de la iglesia es Jesús. Siempre lo ha sido y siempre lo será. La iglesia no se trata del hombre, no se trata de los deseos humanos, no se trata de la estrategia de los hombres. Fíjate bien cómo voy a decir esto, y lo voy a decir con mucho cuidado. La iglesia no se trata de ayuda social, no se trata de una escuela de información histórica, tampoco la iglesia se trata de una escuela de buen comportamiento y de buenos modales. El centro de la iglesia no es nada de esto, aunque son cosas que hacemos como lo de la ayuda social y el apoyo al prójimo, y la justicia social, etcétera. Aunque son cosas que son parte de la iglesia, no son el centro. El centro siempre va a ser Jesús. Cuando Jesús los llamó a cada uno de ellos,
a estos 12 hombres Jesús no les dijo, hey, sígueme y ayúdame a hacer una asociación civil de apoyo a los necesitados. Sígueme y ayúdame a hacer una escuela de buen comportamiento, buenos modales. Jesús les dijo, sígueme y sé mi discípulo. En otras palabras, aprende de mí, escucha de mí, imítame a mí. En fin, yo soy el centro de todo lo que están haciendo ahora como iglesia. Si tú y yo vamos o venimos a una iglesia y nos conectamos y al final de estar en la iglesia no escuchamos de Jesús, no aprendemos más de quién es Él, no somos animados a correr y abrazar, a conocer más a Jesús, puedo decirlo sin temor a equivocarme, estamos en el lugar equivocado. Porque una iglesia que no predica a Jesús nunca va a justificar su existencia. La iglesia existe para transmitir y para dar a conocer el nombre de Jesús a todos los que se puedan. Nosotros como iglesia central tenemos una cultura, y el primer pilar o punto de nuestra cultura es que Jesús es el centro. Él es el centro de todas nuestras actividades, mensajes y cualquier cosa que hagamos. Todo es basado en quién es Él, en darlo a conocer a Él como su persona y también su mensaje y sus palabras, no solo la idea de Jesús. Ahora, punto número 2, la iglesia en su inicio no era singular. Este es el punto número 2, no era singular. Esta es la expresión de la iglesia. Ahora, ¿a qué me refiero que no era singular? Y quiero hablar de dos cosas. Número 1, de una ubicación. La iglesia no era un edificio. En el principio la iglesia nunca se trató de una ubicación física, de un local, de un templo o de un edificio construido para eso. Sí, desde el principio vemos que la iglesia nunca se trató de un lugar físico, ¿sí? En los primeros años de la iglesia nos vamos a dar cuenta que fueron cientos de años después que se les permitió a los cristianos por primera vez reunirse en templos. Y el templo no tiene, el edificio no tiene nada de malo. Creo que es muy útil, es muy práctico para juntarnos, pero al final del día los que se meten al edificio es la iglesia que habla de Jesús y conoce a Jesús. En otras palabras, la iglesia no es un edificio, la iglesia no es un lugar, la iglesia son la comunidad, son las personas los que son la iglesia. Sí, por eso algunos dicen, en esta pandemia el gobierno quiere cerrar la iglesia, el gobierno quiere detener la iglesia. Para nada, la iglesia nunca se cerró ni se detuvo. Se cerraron los edificios, se detuvieron los servicios en los edificios, pero la iglesia está abierta, la iglesia está viva y la iglesia sigue avanzando, y espero que te puedas emocionar con esto como yo estoy emocionado, ¿sí? No era singular en el sentido de la ubicación, pero tampoco, número 2, no era singular en el sentido de una persona. ¿Y qué persona me refiero? Me refiero a el pastor, o el padre, o el sacerdote, o el obispo, o como sea que lo hayas escuchado que se nombra a esta persona principal que expone cada domingo. ¿Creemos que esta persona representa a Dios en la tierra o representa a la iglesia ante Dios? Y déjame decirte que no es así. La iglesia nunca se trató de una persona con un título espiritual o con un título de una autoridad como tal, ¿sí? La iglesia nunca recae en la vida de una persona como tal. La iglesia son toda la comunidad de creyentes en Jesús. Sí, yo creo que esta idea de pensar que la iglesia depende de una persona no solo es antibíblica, sino creo que puede ser muy peligrosa y muy dañina para la mayoría de nosotros. Y voy a explicar por qué. Si todos pensamos que la iglesia o que Dios representado en la tierra o que la iglesia representada ante Dios es el pastor, lo que va a hacer es que como iglesia nos vamos a volver totalmente dependientes o codependientes de la persona de este pastor o de este padre o de este sacerdote, ¿sí? Y entonces vamos a empezar a vivir nuestras vidas basándonos filtradas solamente por lo que él hace o lo que él puede decir, y entonces vamos a estar así como que, no sé qué opinar de la pandemia, voy a preguntarle a ver qué opina el pastor, no sé si usar cubrebocas o no, voy a preguntarle qué opina el pastor, no sé si irme de vacaciones a Cancún con mi familia o no, porque pues tengo que ver qué es lo que opina el pastor, no sé qué pensar, necesito que el pastor piense por mí, ¿sí? Y eso está muy equivocado porque no podemos depender de una sola persona, no podemos depender de la vida o de la sabiduría o de la inteligencia de una sola persona. Lo que luego sucede es que el pastor se equivoca y personas son defraudadas o se rompe su corazón al ver el error del pastor, y luego dicen, se van de la iglesia y dicen, no,
la iglesia, yo ya no creo en la iglesia. Ey, no, la iglesia no te defraudó, te defraudó una persona, y en primer lugar la Biblia nos invita a no poner nuestros ojos en una sola persona. ¿Sabes? También cuando ponemos esta dependencia en la vida de un hombre, lo que puede suceder del otro lado de la historia es que el pastor, al ver que tantas personas dependen de él, no solo se cargue, sino a lo mejor de repente empieza a creer que pues tiene cierto potestad o cierta autoridad sobre la vida de tantas personas. Y a veces hemos visto tragedias en la historia de hombres que empiezan a empoderarse de más y creen que son como que más especiales de lo que realmente son, o más grandes de lo que realmente son, y lo que termina haciendo esto es que se vuelve algo terrible, algo controlador. Y la realidad es que la Biblia nunca enseña eso. La Biblia enseña que en la iglesia todos somos iguales. Por supuesto que Efesios nos dice que en la iglesia Jesús ha constituido orden y ha constituido personas como pastores, maestros, evangelistas, etcétera. Pero fíjate bien lo que voy a decir. Este orden o estas personas con este título, por decirlo así, no hablan de un título que te da privilegios o un título que te hace superior, más digno o más espiritual que los demás. Ese título simplemente te da la bendición y la responsabilidad de guiar al resto de la iglesia a Jesús, no a ti mismo, a Jesús. Entonces, el pastor de la iglesia que quieras es igual que todo el resto de la iglesia. Solo tiene una responsabilidad sobre sus hombros de guiar a las demás personas a la voluntad y al conocimiento del Señor Jesús. Quiero leerte, por ejemplo, antes de celebrar la Santa Cena, Jesús se reunió con todos ellos y en el versículo 21 dice, les dijo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Jesús les dijo a sus 12, uno de ustedes me traicionará. Y ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno, ¿seré yo, Señor? Y digo, ya valió cuando no puedes confiar ni en ti mismo, ¿verdad? Ellos no confiaban en sí mismos. Pero eso me deja saber algo, aparte que no confiaban en sí mismos. Cuando Jesús dice, uno de ustedes 12 me va a traicionar, no fue obvio quién iba a ser el traidor. ¿Qué me quiere dejar ver esto a mí entre líneas? Que Jesús no tenía un trato distinto con Judas que con los demás. Quiere decir que Jesús trató a sus discípulos por igual, de tal manera que ellos no tenían ninguna evidencia o una referencia tangible en el que pudieran hacer conclusiones. Quiere decir, o sea, en otro sentido hubiera sido que Jesús tratara mal a Judas y mejor a otros. Y entonces cuando Jesús dijera, alguien me va a traicionar, dijeran, obviamente es Judas, porque pues siempre lo trató menos. Pero que ellos no tuvieran algo tangible en qué basar eso, quiere decir que Jesús trataba a todos por igual. Y esto es lo que hace la iglesia, nos posiciona a todos por igual delante de Jesús. Y punto número 3, y con esto me quiero ir dirigiendo al final de este mensaje, es que la iglesia era una casa abierta para todos, y esta es la función. Fíjate bien, este versículo que estamos leyendo comienza diciendo lo siguiente, y lo voy a leer aquí en Mateo 26, 17. El primer día del festival de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Entonces, toda esta situación sucede en la celebración de la fiesta de Pascua. Y Jesús dice, esta es mi sangre, que es el pacto entre Dios y su pueblo, y es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. ¿Sabes? Cada uno de estos discípulos tenía grandes dones, grandes capacidades, grandes talentos y grandes virtudes, como yo estoy seguro que tú las tienes también. Pero la verdad, como lo leímos, también tenían grandes problemas, grandes broncas, como estoy seguro que tú y yo las tenemos también. Y Jesús dice que su sacrificio está hecho para unirnos a Dios, es el pacto entre Dios y entre nosotros, y su sangre perdona cada uno de nuestros pecados. Y sabes, yo no sé si te ha pasado alguna vez que vas a una iglesia y te sientes como si no fueras digno de estar ahí, como que no tienes parte en ese lugar, como que estás fuera del lugar, que llegas y dices, es que yo no puedo estar aquí porque no soy tan santo como la mayoría parece ser tan santa, o yo no soy tan bueno a lo mejor como muchos de los que están aquí, o yo no oro tanto como los que están aquí, o yo no sé tanto de la Biblia, ni hebreo ni griego como la mayoría de los que están aquí parece que saben mucho. Y yo no sé si te has sentido así, que llegas a una iglesia y dices, como que en esta iglesia a lo mejor yo soy la única persona que llega con pecados, y qué vergüenza, no saben la vergüenza que yo tengo, o no saben lo que sucedió con mis papás y me avergüenza, o no saben los problemas que yo tengo con mis hijos, o no saben el problema que yo tengo con mi divorcio, o no saben mi problema de estatus económico, o de que no tengo trabajo. Yo no sé si alguna vez has sentido ese peso o esa carga
carga cuando tú llegas a la iglesia o como cuando yo llego a la iglesia. Pero sabes, todos estos discípulos traen esos problemas, y el hecho de que Jesús los haya llamado a hacer su iglesia, a ser el inicio de su iglesia, quiere decirte a ti y a mí que el día de hoy, para nosotros lo que nos quiere decir es que para Jesús todos estos problemas, todas estas cosas negativas nunca fueron un impedimento, de tal manera de que podemos ser parte de Jesús a pesar de los pecados, a pesar de las cargas y a pesar de los problemas que tengamos. Nosotros podemos ir a Jesús y eso no es ningún estorbo para podernos acercar a Él. Me encanta, me da risa cuando personas dicen, hey, es que la iglesia está lleno de hipócritas. ¡Claro! La iglesia está llena de gente falsa. Por supuesto, la gente está llena de gente imperfecta, la iglesia. Sí, claro que la iglesia está llena de gente imperfecta. Es que la iglesia está llena de gente traicionera. Claro que sí, y bienvenido. Encajas perfectamente con cada uno de nosotros porque somos los amigos imperfectos de Jesús. Somos los amigos imperfectos de Jesús. No sé, los que dicen eso no sé si pretenden pensar que la iglesia es un museo de santos, pero la realidad es que es un hospital para enfermos. Y quiero terminar con esto, que es algo que me impresiona y me enternece el corazón. Que dije que la iglesia es una casa para todos. Mateo 26:17 dice que esto sucede en el contexto de la Pascua. Sí, ahora, la Pascua es muy importante, casi se me caen aquí las notas. La Pascua es algo muy importante para los judíos. A lo mejor para ti, para mí, la Pascua habla de una temporada en donde se celebra la primavera y conejitos y huevitos, pero para un judío era una celebración sumamente importante. Quiero, así como que tratando de ilustrarlo un poco, la Pascua para ellos sería lo que para nosotros es Navidad, por ejemplo. Ellos se reunían y celebraban lo que Dios había hecho con ellos desde el pasado. Te voy a decir cuándo se instituyó la Pascua: con Moisés. Nada más para que te des una idea cuántos años ellos venían cargando con esta tradición. Y sabes, para ti, para mí, en Navidad nos juntamos en familia para celebrar el nacimiento de Jesús. Es algo similar, es algo que te preparas, es una fecha importante. Y mira, el 24 de diciembre en la noche, yo no puedo concebir cómo un amigo pudiera hablarte y decir, hey, ¿qué te parece si vamos hoy al cine? Tú dirías, es impensable pensar que voy a ir contigo al cine, porque hoy es una fecha importante en el núcleo familiar, hoy es una noche muy familiar. Para un judío era exactamente igual. Ningún judío le iba a hablar a otro y decirle, hey, ¿qué te parece si en vez de celebrar la Pascua, mejor vamos a la playa o vamos al mercado o vamos en una lancha a pasearnos un rato? Era impensable. ¿Por qué? Fíjate bien, porque era una fecha importante. Era una fecha familiar. Nadie se perdería ese evento por nada. Entonces, ¿a qué voy con esto? Y este es el mensaje entre líneas aquí con lo que estamos leyendo. Jesús no solo se reunió con un grupo de 12 amigos imperfectos, sino que al celebrar la Pascua con ellos, lo que Jesús estaba diciendo en otras palabras es que no solo eran amigos imperfectos, sino que ahora los estaba constituyendo como su familia. Ellos estaban teniendo una reunión familiar. Y como vimos al principio, tenían características muy opuestas, ¿sí? Puedo verlo así. Simón Celote, tú odias a los romanos y odias a los que trabajan por los romanos. Aquí está Mateo, que trabaja para los romanos, que es un cobrador de impuestos para los romanos. Pero hoy en día ya no son enemigos. Ustedes ya no son opuestos, ¿sí me explico? El día de hoy ustedes son familia. Y esto es la iglesia, es una casa abierta para que puedas venir a ser parte de la familia tal como tú eres. Sí, como la familia lo es, cuidamos unos de los otros, nos amamos unos a otros. Y mira, en toda familia hay problemas, en toda familia hay broncas, y los problemas nunca dejan de hacerte familia. Sí, de la misma manera en la iglesia, cuando tú y yo venimos a la iglesia, seguimos siendo familia. Así que estas tres cosas veo yo en los planos originales de cómo Jesús fue construyendo su iglesia. Número 1, lo vemos así, con Jesús en el centro. Número 2, no dependía de edificios ni de una sola persona espiritualoide. Y número 3, la iglesia era una casa para todos. Tenía la intención de incluir a todos, de invitar a todos y convertirlos en una familia en el nombre de Jesús, en una familia que se amara y que cuidara uno de otros. Así que esta es la iglesia. Puse aquí, Jesús no solo estaba rodeado de amigos imperfectos, sino que los unió al tal punto de ser una familia.
Y quiero terminar con estos 2 puntos prácticos y quiero animarte. Sabes, yo estaba pensando que ahora que estamos conectándonos en Central por medio de medios digitales, yo pensaba qué difícil es conectar, qué difícil es estar unidos, qué difícil es poder estar integrados muy cercanamente porque estamos en medios digitales. Hey, pero luego pensé, hay personas que se meten a páginas como Christian Mingle y se conocen y se casan, ¿ok? Hay personas que se casan conociéndose por medios digitales y que si hay personas que se pueden casar a ese nivel de compromiso, ¿cuánto más pudiéramos nosotros no empezar a ser amigos, empezar a ser familia, empezar a integrarnos unos con otros? Así que si te conectas con nosotros en las transmisiones de Zoom, quiero animarte a que pongas la vista en galería y que puedas empezar a ver caras para que el día que nos podamos juntar presencialmente, por lo menos podamos reconocernos unos a otros y que no seamos completos extraños. También te invito a poner en tu Zoom una foto de perfil, por si no vas a activar tu cámara, por lo menos ver la foto más chula que tengas, así que podamos verte. Y si quieres ser valiente, radical y arriesgado, te animo a dar un paso más. ¿Por qué no prender tu cámara para poder vernos y reconocernos unos a otros? Así que, te animo a reconocer a identificar con todos los que te estás conectando. Número 2, estamos abriendo un grupo en Facebook, un grupo de Iglesia Central, donde vamos a estar subiendo versículos, reflexiones, tiempos de oración por peticiones y también, ¿por qué no?, memes, ¿verdad? Es importante los memes también. Así que búscalo en Facebook, Central Monterrey, un grupo, pídele ahí ser parte y claro que íbamos a estar en contacto y a la vez poner cualquier noticia o cualquier novedad que tenga con Central. Y bueno, pues espero que este mensaje ha sido de bendición para tu vida. Aquí estamos para servirte. Sé parte de la iglesia, sé parte de la familia, sé parte de este grupo de amigos imperfectos.